¿Crees que la historia la hacen los genios? Piénsalo de nuevo. Algunas de las personas más poderosas que jamás existieron fueron idiotas de nivel armamentístico. Estamos hablando de emperadores que literalmente castigaron al océano, inventores que accidentalmente destruyeron el planeta y reyes asesinados por sus propios muebles. Esta no es tu aburrida versión del libro de texto. Estos son 33 imbéciles legendarios que demuestran que llevar corona no significa tener cerebro. Desde sultanes que ahogaron a 280 mujeres por paranoia, hasta dictadores que prohibieron la Navidad misma. Estos no son pequeños errores, son desastres alucinantes de cómo sobreviviste tanto tiempo que cambiaron la historia para siempre. Abróchate el cinturón. 1. Thomas Midgley Jr. ¿Qué pasaría si te dijera que un hombre envenenó más la tierra que nadie en la historia? No un dictador, no un señor de la guerra, un químico. Thomas Midgley Jr. era el tipo de genio que podía resolver problemas brillantemente y crear catástrofes espectacularmente. En los años 20, los motores de automóviles golpeteaban. La solución de Midgley, agregar plomo a la gasolina. Genial, ¿verdad? Incorrecto. Desató plomo neurotóxico en la atmósfera durante décadas, envenenando generaciones enteras, dañando cerebros infantiles, contaminando suelo y agua a nivel global. Pero espera, no había terminado de ser el peor villano ambiental de la historia. Luego inventó el freón, el refrigerante que abrió un agujero masivo en la capa de ozono de la Tierra. 2 invenciones, 2 apocalipsis. Sin embargo, el universo aparentemente tenía sentido de la ironía. Después de contraer polio, Midgley diseñó un elaborado sistema de poleas para ayudarse a salir de la cama. En 1944 se enredó en su propio artilugio y murió estrangulado. Asesinado por su propio mal diseño. Es casi poético. El hombre cuyas invenciones mataron a millones fue finalmente asesinado por su propia incompetencia. A eso le llamamos justicia cósmica. Si ver cómo los idiotas poderosos fracasan te hace sentir mejor sobre tus decisiones de vida, ya sabes qué hacer. 2. Papa Esteban VI. Ah, sí, la clásica historia de guardar rencor más allá de la tumba. El Papa Esteban VI odiaba a su predecesor, el Papa Formoso, pero la muerte no fue suficiente para satisfacer su rabia. En 897 después de Cristo, Esteban organizó lo que la historia llama el Sínodo del Cadáver. Hizo desenterrar el cadáver putrefacto de 9 meses de Formoso, vestirlo con túnicas papales completas, sentarlo en un trono y someterlo a juicio. Un diácono joven aterrorizado tuvo que defender el cuerpo en descomposición, respondiendo preguntas en nombre de un cadáver literal. Predeciblemente, el muerto Formoso fue declarado culpable. Le cortaron los dedos de bendecir, arrastraron su cuerpo por las calles de Roma y lo arrojaron al río. Imagina ser el abogado de un cuerpo podrido. Esto no fue justicia. Fue un espectáculo de horror medieval que demostró que ni siquiera el cargo religioso más alto era inmune a la locura completa. El Papa básicamente celebró un juicio para un cadáver y esperaba que la gente se lo tomara en serio. Y lo hicieron, porque los tiempos medievales eran salvajes. 3. Zar Nicolás II. Aquí está cómo destruir una dinastía de 300 años en una decisión. Es 1915. Primera Guerra Mundial. Rusia está perdiendo terriblemente. Millones de muertos. El ejército está desmoralizado. Y el zar Nicolás II piensa, ¿sabes qué necesita esta situación? Yo personalmente comandando el ejército. Pequeño problema, tenía 0 experiencia militar. Ninguna. Era un autócrata débil jugando a general con vidas humanas reales. Cada derrota subsiguiente era ahora personalmente su culpa. Ya no podía culpar a sus generales porque él era el general. Esta decisión pulverizó su credibilidad. Dio munición perfecta a los revolucionarios y aceleró el colapso del apoyo a su régimen. En 1917, la revolución lo derrocó. En 1918, él, su esposa, sus 5 hijos y sirvientes fueron brutalmente ejecutados en un sótano. Una decisión idiota destruyó un imperio y consiguió que mataran a toda su familia. Eso no es solo incompetencia, es una clase magistral en autodestrucción espectacular. 4. Muhammad bin Tughlaq. Si hubiera un premio para las peores ideas ejecutadas con máxima confianza, este sultán del siglo XIV gana. Primera idea brillante, mover la capital de Delhi a Daulatabad, 1100 kilómetros de distancia. Pero no solo el gobierno, cada persona en Delhi tuvo que marchar 1100 kilómetros. Miles murieron.
Luego cambió de opinión. Todos marchen de regreso. Miles más murieron. Pero espera, hay más. Decidió arreglar la economía haciendo que las monedas de cobre y latón valieran lo mismo que oro y plata. Por decreto. Predeciblemente todos empezaron a acuñar monedas en sus cocinas. Todo el sistema monetario colapsó. El comercio se paralizó. La economía se desintegró. Tughluq fue una bola de demolición de una sola persona de política catastrófica, un líder cuya confianza solo era igualada por su incompetencia asombrosa. 2 decisiones, devastación económica y demográfica completa. 5. Honorio. Roma está ardiendo. Los godos están saqueando la ciudad eterna. Es 410 después de Cristo. La primera vez que Roma ha caído ante invasores extranjeros en 800 años. Un mensajero corre hacia el emperador Honorio con noticias devastadoras. Roma ha perecido. Honorio suspira con alivio. ¿Por qué? Pensó que el mensajero se refería a su gallina mascota, a la que brillantemente había nombrado Roma. Solo cuando se aclaró que era la ciudad real, la capital del mundo occidental, se dio cuenta de la magnitud del desastre. El imperio se estaba derrumbando y el emperador estaba preocupado por las aves de corral. No puedes inventar esto. Es el símbolo perfecto de fracaso de liderazgo en un momento histórico crucial. Mientras la civilización ardía, Honorio estaba revisando su gallinero. Ese es el tipo de desconexión de la realidad que define la idiotez legendaria. 6. Francisco Solano López. Conoce al Napoleón de Sudamérica, excepto que Napoleón era realmente bueno en la guerra. López, el dictador paraguayo, se veía a sí mismo como un genio militar destinado a la grandeza continental. En 1864 decidió probarlo iniciando la guerra de la Triple Alianza contra Brasil, Argentina y Uruguay, simultáneamente. Desde el diminuto Paraguay sin salida al mar. No era estrategia, era suicidio nacional. ¿El resultado? Entre el 60 y el 70% de toda la población de Paraguay murió. La población masculina adulta fue virtualmente aniquilada. De 525,000 paraguayos antes de la guerra, solo quedaron 221,000 después, con apenas 28,000 hombres adultos. El país quedó arruinado, su economía destruida, demografía destrozada por generaciones. López murió en 1870, todavía negándose a rendirse. Pensó que era Napoleón. Terminó siendo el arquitecto del colapso demográfico más completo en la historia moderna. 7. Eugene Schieffelin. Has oído sobre desastres de especies invasoras, pero este fue causado por obsesión de fanático de Shakespeare. Eugene Schieffelin amaba tanto al bardo que quería cada ave mencionada en las obras de Shakespeare volando por Norteamérica. En los años 1890 liberó unos 60 estorninos europeos en Central Park. Estas aves aparecen brevemente en Enrique IV. Hoy, más de 200 millones de estorninos. Son una de las especies invasoras más destructivas del continente. Desplazan aves nativas, devastan cultivos causando cientos de millones en daños anualmente, contaminan áreas urbanas y hasta han derribado aviones. Todo este caos ecológico no por lucro o conquista, sino porque un tipo realmente amaba a Shakespeare. Es literalismo llevado a un extremo catastrófico. El proyecto de pasión de un hombre se convirtió en una pesadilla ambiental que todavía causa estragos hoy. 8. Emperador Jia Jing. La búsqueda de la inmortalidad a través del envenenamiento con mercurio. Clásico. Este emperador chino del siglo XVI estaba obsesionado con vivir para siempre. Descuidó gobernar el país más poblado del mundo para concentrarse en su búsqueda de inmortalidad. Sus alquimistas de la corte prepararon elixires elaborados con un ingrediente clave: mercurio. El emperador consumió diligentemente estas mezclas tóxicas durante años, convencido de que estaban purificando su cuerpo. Alerta de spoiler, el mercurio es increíblemente venenoso. Causa daño neurológico, insuficiencia renal, daño pulmonar y muerte. En 1567, después de años de consumo de mercurio, el emperador murió. Su elixir de inmortalidad lo mató. Es el caso clásico de la cura siendo infinitamente peor que la enfermedad. La pseudociencia respaldada por poder absoluto se convirtió en suicidio involuntario. A veces lo que crees que te salvará es exactamente lo que te destruye. 9. Jerjes I. Imagina esto. Eres el rey de Persia. Una tormenta destruye tus puentes de pontones. ¿Los reconstruyes? No. Castigas al océano.
Jerjes ordenó a sus soldados azotar el agua 300 veces, gritarle insultos y marcarlo con hierros candentes. Imagina ser el soldado asignado a ese trabajo. Párate en la playa, azota el agua, grita a las olas, quema el mar. Es el equivalente del mundo antiguo de gritarle a una impresora rota, pero con todo un ejército y mucho más estilo teatral. El mar, como era de esperar, no se disculpó. No modificó su comportamiento. Ciertamente no reconoció culpa. Los puentes fueron finalmente reconstruidos y Jerjes continuó su invasión, que fracasó. Pero el incidente permanece como un monumento perfecto a la desconexión megalómana de la realidad física. 10. Thomas Austin. La introducción de unos pocos conejos podría hacer poco daño. Esas son las famosas últimas palabras de Thomas Austin antes de desencadenar uno de los peores desastres ecológicos de la historia. En 1859, este colono británico en Australia sentía nostalgia, extrañaba la caza, así que importó 24 conejos europeos a su propiedad, para deporte. En 50 años, la población de conejos explotó a 10.000 millones. 10.000 millones. Devastaron vegetación nativa, causaron erosión masiva del suelo, compitieron con especies nativas llevando a extinciones, destruyeron cultivos y alteraron fundamentalmente ecosistemas enteros. Australia ha gastado miles de millones tratando de controlarlos. Construyeron la cerca para conejos más larga del mundo, introdujeron enfermedades. Aún así, a Bradshaw, los conejos siguen siendo una de las peores plagas de Australia. Todo porque un tipo extrañaba disparar a cosas familiares. Es una lección perfecta sobre consecuencias no deseadas y por qué no deberías recrear el hogar importando especies invasoras. 11. Ibrahim el Loco. Algunos líderes son llamados el Grande. Ibrahim, primero del Imperio Otomano, se ganó el apodo de El Loco. Tenía obsesiones, mujeres extremadamente grandes, pieles lujosas y paranoia explosiva. Un día, Ibrahim se convenció de que alguien en su harén de 280 concubinas había sido infiel. No tenía evidencia, ningún sospechoso específico, solo paranoia. ¿Su solución? Liquidación total de la fuerza laboral. Ordenó que las 280 mujeres fueran atadas en sacos con peso y arrojadas al Bósforo para ahogarse. Es reducción corporativa llevada a extremos psicóticos. Olvídate de recursos humanos. Simplemente ahoga a todo el departamento. Su reinado fue tan caótico que eventualmente su propio gobierno organizó un golpe. Fue depuesto en 1648 y estrangulado. Reemplazado por su hijo de 7 años. Ese es el nivel de locura. Tu gobierno decide que literalmente cualquiera, incluso un niño, sería un mejor líder. 12. Shah Muhammad II. Hay una regla universal en diplomacia. No mates a los embajadores. Shah Muhammad II no recibió el memo. En 1218, Genghis Khan envió una misión comercial al Imperio Joresmio. El Shah ejecutó a los embajadores mongoles y envió sus cabezas de vuelta. Incluso cuando Genghis envió otra embajada pidiendo justicia, el Shah se redobló, ejecutando un embajador más. Si hay una persona en la historia medieval a quien no debes provocar mortalmente, es Genghis Khan. La respuesta mongola no fue una protesta diplomática, fue aniquilación completa. Entre 1219 y 1221, los mongoles sistemáticamente borraron el imperio joresmio del mapa. Ciudades enteras arrasadas, poblaciones masacradas, millones de muertos. El Shah murió en 1220. Huido desesperadamente a una isla aislada. Su imperio dejó de existir. Es la lección definitiva de por qué nunca debes picar el avispero. 13. Oliver Cromwell. Si alguna vez conociste a alguien que irradia falta de alegría, estaba canalizando el espíritu de Cromwell. Después de la Guerra Civil Inglesa, Cromwell se convirtió en Lord Protector y lanzó una guerra a gran escala contra la felicidad. Prohibió las celebraciones de Navidad, cerró todos los teatros, prohibió la mayoría de los deportes, prohibió el baile, restringió el maquillaje e incluso prohibió los pasteles de carne picada. Intentó convertir Inglaterra en una sala de espera gris sin alegría donde las únicas actividades permitidas eran trabajar, orar y ser miserable. Los ingleses lo odiaron. Cuando Cromwell murió en 1658 y la monarquía fue restaurada, no simplemente siguieron adelante. Desenterraron su cadáver, lo pusieron a juicio, lo encontraron culpable y lo ejecutaron póstumamente. Colgaron su cuerpo, lo decapitaron.
Clavaron su cabeza en una pica fuera de Westminster, donde permaneció durante 24 años. Así es cuánto extrañaban sus fiestas. Es raro que una nación entera odie tanto tu régimen que ejecuten tu cadáver. Suscríbete para que puedas sentirte intelectualmente superior a emperadores muertos. Tu ego te lo agradecerá después. 14. Etelredo el no preparado. Algunos apodos históricos son injustos. Este no lo es. Etelredo II reinó desde 978 hasta 1016 sobre Inglaterra, constantemente atacada por vikingos daneses. Su estrategia brillante: pagarles para que se fueran. Este pago se llamaba Danegeld. Los vikingos aparecían, amenazaban con atacar, y Etelredo les pagaba plata masiva para que se fueran. Funcionó la primera vez. Problema resuelto. Excepto que los vikingos se dieron cuenta de que si les pagaban una fortuna por casi invadir, ¿por qué no volver el próximo año y pedir más? Lo cual hicieron. Los pagos escalaron dramáticamente. 10.000 libras en 991. 16.000 en 994, 24.000 en 1002, 48.000 en 1012. La política de Etelredo convirtió a Inglaterra en el cajero automático más confiable de Europa para empresarios vikingos. Literalmente los estaba entrenando para regresar anualmente. Eventualmente, los vikingos simplemente conquistaron Inglaterra por completo. Toda la saga es una clase magistral sobre por qué pagar a los acosadores no detiene el acoso. 15. Luis XVI. Cuando huyes por tu vida durante una revolución violenta, la sutileza es clave. Luis XVI nunca recibió ese memo. En 1791, mientras la Revolución Francesa se intensificaba, él y su familia intentaron escapar de Francia. En lugar de ir tranquilamente por la noche en un carruaje simple con disfraces básicos, Luis encargó un carruaje masivo, de movimiento lento y lujoso, básicamente una mansión sobre ruedas. Durante el viaje conocido como la fuga a Varennes, se detuvieron para comidas elaboradas donde Luis hablaba con la gente. A pesar de los disfraces mediocres, Luis fue repetidamente reconocido porque su rostro estaba en la moneda francesa. Un administrador de correos comparó su rostro con una moneda y lo identificó. El carruaje lento fue detenido a solo 50 kilómetros de la seguridad. La familia fue arrestada y devuelta a París bajo custodia. Este fracaso destruyó cualquier credibilidad monárquica restante. Radicalizó la revolución y selló el destino de la familia real. En 1793, Luis fue guillotinado. Su escape no fue una huida desesperada. Fue un desfile real que terminó en el cadalso. 16. Spiridon Luis. Este camina la línea entre idiotez y genialidad. Luis era un humilde aguador griego que ganó el primer maratón olímpico en 1896. Para Grecia, fue un triunfo simbólico masivo. El rey estaba tan eufórico que le ofreció a Luis cualquier regalo que deseara. Cualquier cosa: riqueza, tierra, puesto gubernamental, pensión vitalicia. El rey básicamente estaba ofreciendo un cheque en blanco. Luis pensó cuidadosamente sobre esta oportunidad única en la vida. Pidió un burro y un carro para ayudar con su trabajo de aguador. El rey lo concedió. Luis regresó a su aldea y continuó trabajando como aguador. ¿Fue esto supremamente estúpido, rechazando riqueza que cambia la vida? ¿O brillantemente noble, manteniéndose fiel a raíces humildes y rechazando la corrupción del dinero? La historia todavía debate. ¿Es un idiota o un santo? ¿Un tonto o un hombre sabio? La respuesta probablemente depende de tus valores, pero definitivamente es el idiota más adorable de esta lista. 17. Mitrídates. Sexto. La paranoia puede salvarte la vida o hacerla absurdamente complicada. Mitrídates VI fue el rey más paranoico del mundo antiguo. Su mayor miedo: asesinato por veneno. ¿Su solución? Tomar pequeñas dosis no letales de cada veneno conocido, construyendo gradualmente inmunidad completa. Durante años fue su propio laboratorio de toxicología ambulante. Cuando los romanos finalmente lo derrotaron en 63 a.C., Mitrídates eligió el suicidio sobre la captura. Alcanzó su vial de confianza de veneno mortal y lo bebió. No pasó nada. Su paranoia de toda la vida había funcionado tan bien que literalmente no podía envenenarse a sí mismo. En profunda frustración, tuvo que ordenar a un guardia que lo matara con una espada. Tuvo que recurrir a apuñalamiento brutal porque se había hecho inmune al método elegante. Es ironía perfectamente poética. El hombre que pasó toda su vida preparándose contra el veneno murió incapaz de usarlo cuando más lo necesitaba. 18.
Pertinax. La sentencia de muerte autofirmada más rápida de la historia. En 193 después de Cristo, Pertinax se convirtió en emperador después de que la Guardia Pretoriana asesinara a su predecesor. Heredó guardaespaldas corruptos y violentos que acababan de demostrar su disposición a asesinar emperadores. Cualquier persona con instinto básico de supervivencia manejaría a estos asesinos potenciales armados con extremo cuidado. Pertinax decidió que su primera acción debería ser reformarlos radicalmente. Su plan: imponer disciplina estricta y recortar sustancialmente su paga. Lee eso de nuevo. Decidió recortar el pago de sus guardaespaldas notoriamente violentos y fuertemente armados que asesinaron a su jefe anterior 3 meses antes. Es como si un nuevo director ejecutivo fuera contratado después de que Seguridad matara a la junta anterior, y su primera orden fuera recortar el salario de Seguridad. La Guardia Pretoriana respondió exactamente como todos predijeron. Después de solo 87 días, asaltaron el palacio y lo asesinaron. La reforma está bien, el momento y el tacto son cruciales. 19. Didio Juliano. ¿Por qué ganar poder cuando simplemente puedes comprarlo? Después de asesinar a Pertinax, la Guardia Pretoriana literalmente subastó el Imperio Romano. El mejor postor fue Didio Juliano, un senador extremadamente rico. Ofreció 25,000 sestercios por guardia y compró el trono con efectivo. Por un momento glorioso, era el hombre más poderoso de la tierra. Pequeño problema: no tenía apoyo político, ninguna lealtad de legión, y los romanos lo odiaban por comprar el trono como si fuera una venta de garaje. Sus únicos amigos eran los guardias corruptos que se lo vendieron. Su reinado fue una farsa de 66 días. Cuando el general competente, Septimio Severo, marchó sobre Roma con legiones leales, los guardias abandonaron a Juliano inmediatamente. Fue ejecutado el 1 de junio de 193 después de Cristo. Aprendió por las malas que puedes comprar el título pero no el poder real, especialmente cuando tus únicos partidarios son los vendedores que te estafaron. 20. Murad IV. La hipocresía raramente alcanza niveles tan puros y mortales. El sultán Murad IV estaba profundamente preocupado por el orden público. Creía que las cafeterías eran terrenos peligrosos para la disidencia política. Su solución: prohibición completa del café en todo el Imperio Otomano. Estaba tan comprometido que personalmente patrullaba las calles de Estambul por la noche, disfrazado, cazando bebedores de café. Si eran atrapados, ejecución inmediata por decapitación. Entonces, ¿cuál era la bebida preferida de este guardián moral? Alcohol. Murad era un alcohólico violento y furioso. Prohibió la bebida que alimentaba la conversación y el debate intelectual mientras personalmente consumía una sustancia conocida por causar violencia y mal juicio. La ironía es perfecta. Murad murió en 1640 a los 27 años, probablemente de cirrosis y complicaciones relacionadas con el alcohol. Prohibió el café por ser peligroso mientras literalmente se bebía hasta la muerte. Es hipocresía a escala verdaderamente imperial. 21. Alexander Bogdanov. La búsqueda de la juventud eterna a través de transfusiones de sangre enferma. El médico ruso Bogdanov creía que las transfusiones de sangre podían lograr rejuvenecimiento y posiblemente inmortalidad. Fundó todo un instituto dedicado a esta idea. Durante los años 1920, se sometió a transfusiones experimentales regulares, reportando sentirse más joven y enérgico. En 1928, Bogdanov decidió realizar su 12ª transfusión en sí mismo. El donante era un estudiante que sufría tanto de malaria como de tuberculosis. Bogdanov, cegado por convicción en sus teorías, no vio problema. El resultado fue exactamente tan predecible como cualquier estudiante de primer año de medicina podría decirte. Poco después de bombearse con sangre cargada de enfermedades, desarrolló enfermedad aguda y murió dolorosamente el 7 de abril de 1928. Su búsqueda de vida eterna lo llevó directamente a su muerte prematura. Es una parábola perfecta sobre sesgo de confirmación y cómo personas inteligentes pueden convencerse de cosas estúpidas. 22. Albert Brisbane. A veces la devoción ciega te lleva a lugares extraños. Brisbane era un reformador social y evangelista principal de las ideas del filósofo Charles Fourier. Fourier predijo que en una sociedad futura perfecta, las leyes físicas cambiarían fundamentalmente. Específicamente, los océanos perderían salinidad y se transformarían en limonada. No metafóricamente, literalmente.
Vasos del tamaño del planeta de deliciosa limonada reemplazarían los océanos salados actuales. Brisbane no era un creyente pasivo, era un evangelista fanático. Dedicó fortuna personal significativa y su vida entera promoviendo las ideas de Fourier, incluyendo la llegada inminente del gran mar global de limonada. Tienes que admirar el optimismo, pero también tienes que cuestionar la cordura de un hombre que gastó riqueza y vida esperando mareas con sabor a cítricos. Los océanos permanecen obstinadamente salados. 23. Arturo III. Aprende de tus errores claramente no estaba en el vocabulario de Arturo III. Durante la Guerra de los 100 años, este noble francés desarrolló un hábito desafortunado: ser capturado por los ingleses, repetidamente. Primera captura. Su familia pagó rescate masivo. Pensarías que sería más cuidadoso. No, capturado una segunda vez. Otro enorme rescate pagado. Cualquier persona racional evitaría batallas por un tiempo. No Arturo. De vuelta a pelear y como un reloj, capturado una tercera vez. Era menos un guerrero y más un servicio de suscripción recurrente e increíblemente caro para el ejército inglés. Los ingleses básicamente tenían una vaca de efectivo ambulante en armadura. Es difícil decidir qué es más notable: la habilidad de Arturo para ser capturado o su incapacidad para aprender de la experiencia. La valentía ciega sin aprendizaje no es heroísmo, es solo estupidez repetida costosa. 24. Otto I de Baviera. Ser rey usualmente implica gobernar, pero Otto I fue declarado legalmente loco antes de tomar el trono. Durante su reinado completo de 27 años a finales del siglo XIX, Otto vivió recluido bajo supervisión médica, completamente inconsciente de su estatus real. No estaba haciendo decretos o reuniéndose con diplomáticos. Su actividad real más notable era reportadamente disparar a campesinos locales con su rifle de caza desde la ventana de su castillo. Era un peligro para los agricultores locales. Un rey solo de nombre, un monarca cuyo trono permaneció vacío mientras vivía como prisionero de su mente rota. En 1913, finalmente fue oficialmente depuesto. Otto murió en 1916, habiendo pasado 40 años en confinamiento mental, sin saber que técnicamente era rey. La decisión de mantener la ficción de su reinado durante 27 años fue ciertamente absurda. 25. Rey de Camboya. Los líderes confían en asesores, informes de inteligencia o análisis estratégico. Un rey camboyano del siglo XIX confiaba en sueños. Tuvo una pesadilla vívida viendo toda su marina destruida. En lugar de descartarlo como un mal sueño, lo tomó como profecía divina. A la mañana siguiente dio una orden impactante: desmantelar toda la flota camboyana. Basado en una sola pesadilla asa, la defensa naval de la nación desapareció. Es un proceso de toma de decisiones de política exterior que hace que lanzar una moneda parezca sofisticado. Uno se pregunta qué habría pasado si soñara que su palacio era queso o los soldados se convertían en mariposas. Los sueños son tu subconsciente procesando información aleatoriamente, no mensajes divinos sobre política naval. Tomar decisiones estratégicas nacionales basadas en sueños es apenas superior a usar entrañas de pollo. 26. Rey Farouk. La mayoría de los monarcas coleccionan arte o títulos. El rey Farouk de Egipto coleccionaba cosas que robaba. Era un cleptómano a escala internacional. No era secreto. Era un carácter bien conocido que causaba vergüenza diplomática constante. Robaba cualquier cosa valiosa: espadas ceremoniales, joyas, relojes, chucherías al azar. Los diplomáticos aprendieron a esconder objetos de valor antes de sus visitas. Su robo más audaz ocurrió durante una reunión con Winston Churchill. Mientras el primer ministro estaba distraído, Farouk robó el preciado reloj de bolsillo de Churchill directamente de su chaleco. Churchill eventualmente se dio cuenta y tuvo que exigir diplomáticamente su devolución. Es una cosa ser rey, es otro nivel ser un rey que también es un carterista común. Imagina cables diplomáticos solicitando a las delegaciones asegurar objetos de valor antes de reunirse con su majestad. Puedes poner una corona en un ladrón, pero sigue siendo un ladrón. 27. Algernon Sidney. Escribir puede ser poderoso para expresar ideas. Para el político del siglo XVII Algernon Sidney, fue una sentencia de muerte autofirmada. Sidney era un republicano acérrimo oponiéndose a la monarquía absoluta.
Escribió sus teorías políticas en un manuscrito llamado Discursos concernientes al gobierno, argumentando que los monarcas carecían de derecho divino y los ciudadanos podían resistir la tiranía. Detalle crucial, nunca lo publicó. Cuando fue acusado de traición, agentes del gobierno allanaron su casa y encontraron el manuscrito no publicado. En el juicio, los propios escritos privados de Sidney se convirtieron en evidencia primaria contra él. El juez Lord George Jeffreys declaró que escribir es hacer, argumentando que simplemente escribir ideas de traición equivalía a actuar sobre ellas. Sidney fue declarado culpable y decapitado el 7 de diciembre de 1683. Literalmente escribió su camino a la horca. Sus propios pensamientos privados se convirtieron en su instrumento de ejecución. Es una lección escalofriante sobre regímenes autoritarios. 28. Emperador Ming. A principios del siglo XV, China poseía la flota naval más poderosa del planeta. La flota del tesoro del almirante Zheng He consistía en barcos masivos que empequeñecían cualquier cosa en Europa. Entre 1405 y 1433, exploraron el Océano Índico, llegaron a África y Arabia, establecieron relaciones comerciales y demostraron el poder chino. China tenía el mundo a sus pies. Dominación naval completa, alcance global, presencia comercial. Entonces el emperador decidió que era un desperdicio de dinero. El liderazgo de la dinastía Ming declaró innecesaria y costosa la exploración extranjera. Ordenaron destruir toda la flota del tesoro. Barcos quemados, desmantelados, dejados pudrir. Registros de navegación destruidos. Construcción de barcos oceánicos prohibida. China se volvió hacia adentro, adoptando aislacionismo que duró siglos. El contraste no podría ser más marcado. Mientras China deliberadamente desmantelaba su flota superior, los europeos con barcos inferiores estaban comenzando su era de exploración que llevaría a la dominación comercial global. La decisión cambió el curso de la historia mundial, desplazando el poder marítimo de este a oeste. 29. Pánfilo de Narváez. Si hay un premio para la exploración más desastrosa, Narváez gana. En 1528, este conquistador español lideró una expedición a Florida con 400 hombres y 5 barcos. Su primer movimiento brillante, dividir fuerzas. Envió barcos a navegar la costa mientras marchaba tierra adentro a través de los densos pantanos hostiles y completamente desconocidos de Florida. Sin mapas, sin comprensión del terreno, sin capacidad de comunicación. ¿Qué podría salir mal? Todo. Sorpresa. Barcos y grupo terrestre nunca se encontraron. El coordinado encontrémonos después entre hombres sin GPS, radios o mapas decentes en territorio desconocido salió exactamente como se esperaba. Los hombres de Narváez fueron plagados por hambre, enfermedad, ataques constantes de tribus hostiles. Calor terrible y desorientación completa. Sobrevivientes desesperados construyeron balsas crudas esperando navegar a México. La mayoría se hundió o fue destruida. De 400 hombres originales, solo 4 sobrevivieron. Narváez probablemente se ahogó cuando su balsa se perdió en el mar. Es una clase magistral sobre cómo no explorar. 30. General John Sedgwick. A veces las últimas palabras son resúmenes profundos de vida. Otras veces son monumentos a cálculo espectacular equivocado. El general Sedgwick era un respetado comandante de la Unión durante la Guerra Civil. En Spotsylvania, en 1864, notó hombres agachándose para evitar fuego de francotiradores confederados desde distancia considerable. Molesto por la cobardía percibida, Sedgwick se paró alto y los regañó con ahora infames últimas palabras. ¿Qué? ¿Hombres esquivando de esta manera balas individuales? Estoy avergonzado de ustedes. No podrían golpear un elefante a esta distancia. Segundos después, una bala de francotirador confederado lo golpeó justo debajo del ojo izquierdo, matándolo instantáneamente. La bala viajó a más de 800 metros por segundo. Fue una lección trágica, irónica y brutalmente efectiva sobre no subestimar a tu enemigo, entregada a más de 800 metros por segundo directamente a través del cerebro. La valentía sin precaución razonable no es heroísmo, es imprudencia. La historia lo recuerda no por su distinguida carrera, sino por tener posiblemente las últimas palabras más irónicas jamás registradas. 31. Zar Alejandro II. En 1867, el Imperio ruso decidió hacer limpieza de primavera de activos. Un territorio era Alaska, una extensión vasta, remota y aparentemente inútil de hielo y roca.
El secretario de Estado Seward expresó interés en comprar. El zar Alejandro II, convencido de que no era nada más que páramo congelado costoso de mantener y defender, acordó vender. Precio: $7,2 millones, aproximadamente 2 centavos por acre por 586.412 millas cuadradas. Los estadounidenses ampliamente se burlaron de la compra como la locura de Seward, pensando que habían comprado una nevera gigante inútil. Entonces, apenas 2 décadas después, se descubrieron depósitos masivos de oro, desencadenando la fiebre del oro de Klondike. Luego petróleo, una de las reservas más grandes de Norteamérica. Luego gas natural, recursos pesqueros masivos, recursos minerales y valor estratégico militar incalculable, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Hoy, Alaska genera miles de millones anualmente. Rusia vendió un territorio rebosante de riqueza natural incalculable a precios de ganga. Se ha convertido en sinónimo de miopía estratégica y subestimación masiva de valor. 32. Charles Valentin Alcan. Comencemos con una muerte tranquila verdaderamente tonta. Charles Valentin Alcan fue un compositor francés del siglo XIX, uno de los más grandes virtuosos del piano de la historia, rival de Chopin y Liszt. ¿Cómo encontró este titán musical su fin? ¿En un resplandor de gloria terminando una obra maestra? No. Según la leyenda, Alcan, un hombre profundamente religioso, estaba alcanzando una copia del Talmud en el estante superior de su enorme biblioteca. Cuando jaló el libro pesado, todo el mueble se volcó y lo aplastó. Murió bajo el peso de su propia biblioteca. ¿Pensarías que un hombre que podía comandar 88 teclas con precisión divina comprendería física básica, como centros de gravedad y puntos de volcamiento? Aparentemente no. Esto no fue dramático ni poético. Fue una nota al pie irónica entregada por muebles. Imagina alcanzar texto sagrado y, en lugar de iluminación espiritual, recibir aplastamiento literal por conocimiento. Si hay una lección, asegura tus muebles. 33. François Sanglé. Cada gran invención necesita una gran demostración de producto. El inventor del patín de ruedas lo entendió. Para revelar su creación en los años 1760, planeó una entrada espectacular en un elegante baile de máscaras parisino. Se ató sus patines novedosos, tomó su violín para tocar una melodía y rodó graciosamente hacia la habitación. La multitud quedó atónita. ¡Qué genio! ¡Qué estilo! Solo un pequeño detalle que había pasado por alto en el diseño. Un mecanismo de frenado. El inventor, deslizándose elegantemente mientras tocaba música, de repente se dio cuenta de que no tenía manera de detenerse. Atravesó el piso del salón de baile y se estrelló directamente contra un espejo masivo de piso a techo, destrozando vidrio, su violín y dignidad, todo a la vez. En un momento pasó de innovador brillante a idiota sangrando en el suelo. La ironía es perfecta. Inventó un dispositivo de movilidad sin considerar cómo realmente lo usarías, específicamente la función crucial de detenerse. Siempre construye frenos, así que ahí lo tienes. 33 exhibiciones de gloriosa incompetencia que alteró el mundo. Si disfrutaste este viaje a través del Salón de la Vergüenza de la Historia, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias sobre los mayores fracasos de la humanidad. Porque si hay algo que hemos aprendido, es que la competencia por el mayor idiota es feroz, y siempre hay más contendientes esperando entre bastidores.